Es para mí un privilegio tener esta oportunidad de poder compartir con mis hermanos lo que de Dios voy recibiendo por su misericordia. Y yo tengo tantas cosas que, como decía un hermano, de decir, pero que uno tiene que tener como un límite en las cosas. Pero en esta tarde, primero que nada, le quiero dar gracias al Señor en la oración para que Él nos siga asistiendo con el poder de su presencia. Sea alabado su santo nombre, Padre Celestial. En este momento le damos gracias por esta oportunidad que usted, Señor, me concede a mí y a todos los hermanos, Señor, de tener este compartir para que cada día podamos, Señor, conocer la manera de cómo agradarle a usted, Señor. Amén. Usted es el que se engrandece y usted es el que toma el control de todas las cosas, Señor. Nosotros somos los instrumentos y usted deposita en nosotros lo que usted quiera, Señor, que quede expresado de parte suya. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pues, hermanos, yo tengo un tema aquí que el Señor me ha concedido. Si quieren anotarlo, lo voy a decir despacio para que lo puedan anotar. Y ese tema es cómo orar a Dios y el propósito de la oración. Vuelvo y lo repito. Cómo orar a Dios y el propósito de la oración. Aleluya, gloria a Jesús. Tengo para este tema, para comenzar, en Mateo capítulo 6, verso 6 a el verso 8. Podríamos leerlo todo, pero estos son los versos que más vamos a ponerle atención en esta tarde. Gloria a Jesús. Dice así en el nombre de Jesús esta escritura. Amén. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aleluya, gloria a Jesús. Entonces aquí hay unas instrucciones que nosotros como creyentes debemos de seguir y practicar. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque esto se quedó para nosotros, para que nosotros aprendamos a cómo nos vamos a dirigir delante de la presencia del Señor. Si nos fijamos bien, mire cuando dice, cuando tú ores, entra en tu aposento. Yo mucho tiempo llevo pensando y pidiéndole al Señor que me deje entender cuál es ese aposento que nosotros tenemos que entrar. Porque esto, como le dije ahorita, esto se quedó para que nosotros lo practiquemos. Entonces yo escribí aquí algunas cosas. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Y la pregunta es, ¿cuál es ese aposento? El aposento es el momento donde entramos en comunión con Dios. Lugar de intimidad con Dios. Ese es el aposento alto para nosotros los creyentes. Tenemos que entrar en una comunión para así poder estar atentos a lo que estamos haciendo, porque nosotros a veces estamos orando, pero tenemos miles de cosas en la mente. Nos entran cosas que no nos dejan entrar en ese aposento alto. Ese aposento alto es la comunión que nosotros logramos alcanzar con el Señor. Entonces dice, y cerrada la puerta, esa puerta es la mente nuestra, que es por donde entran todas las cosas. Esa puerta es la que hay que cerrar para que no entre otra cosa que nos vaya a desconectar de la oración, que nos vaya a distraer y se nos olvide para qué fue que nos pusimos a orar, hermano. Por eso que dice que hay que entrar
y en ese aposento y también tener un propósito por el cual usted está haciendo esa oración, porque dice que ya el Señor sabe lo que nosotros necesitamos antes de pedirle, pero sabe lo que el Señor ha visto en nosotros antes de nosotros pedirle, que siempre le pedimos por lo de nosotros, por la necesidad de nosotros, por lo que nos hace falta, porque vemos una aflicción, un problema familiar o cualquier otra cosa, una enfermedad física. Entonces, el Señor ya sabe que nosotros hoy vamos a pedirle eso o que le vamos a pedir eso. Por eso es que dice que antes de nosotros pedirle las cosas, ya el Señor las sabe, pero es las cosas de nosotros que ya el Señor sabe que se las vamos a pedir. Por eso dice que nosotros debemos de tener un propósito para la oración. Y en ese propósito yo me pude conectar, o sea, entender que David, cuando oraba a Dios, David siempre oraba con un propósito. Él no oraba porque si necesitaba esto o lo otro, sino él oraba con un propósito para que el Señor fuera propicio a esa oración que él estaba haciendo. Vamos a ver ahora unos cuantos versos, unas cuantas escrituras, gloria a Jesús, que el Señor me concedió. Una de ellas fue el Salmo 54. Vamos a ver ese salmo, vamos a ver cuál era el propósito que David tenía cuando estaba orando a Dios en ese momento. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así decía David en su oración. Esta oración él la hacía porque el propósito era ser protegido de sus enemigos. Él necesitaba la protección de Dios para poder ser librado de sus enemigos. Y entonces así David expresó en esta oración que hizo a Dios. En el Salmo 54, el verso 1 y el 2, dice: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Saben que David estaba suplicándole a Dios que él escuchara esa oración, porque él tenía muchos enemigos, pero esos enemigos no eran que estaban detrás de la casa o eran los vecinos, los enemigos estaban en él mismo. Uh-huh. Y él sabía que de eso él no se podía librar a menos que Dios no lo librara. Entonces, ahí también el verso 4, él estaba seguro y convencido de que Dios le iba a ayudar a él en esa oración que él estaba haciendo. Dice, el verso 4 dice: he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando nosotros oramos con una certeza, una confianza y una seguridad, de cierto que el Señor nos va a atender, nos va a ayudar. Alabado sea el Señor. Y otra cosa, cuando nosotros muchas veces nos ponemos a orar, por eso es que yo le pedí al Señor que yo quería entender qué era lo que quería decir, cierra tu puerta tras ti, porque Dios nos da cosas buenas y nosotros dejamos que se escapen, pero es que esa puerta cuando está abierta, nosotros dejamos que la mente esté abierta a todo lo que no sea de Dios y se escapa, lo de Dios se va escapando, porque nosotros dejamos, nos descuidamos de mantener esa puerta cerrada. Esa puerta cerrada en el momento que tiene que estar cerrada y en el momento que tiene que estar abierta, porque fíjense bien, la puerta tiene que estar abierta para que entre lo de Dios, más cerrada para que no se nos vaya a escapar. Es un misterio que en la oración hay, por eso que a veces nosotros, cuando vayas a una conversación, cuando hay personas que quieren ir a hacer ejercicio, a mantener su figura, muchos cogen la parte más fácil y no quieren la difícil. Entonces la difícil es la que te va a dar la forma que tú estás buscando. Entonces la obra de Dios es igual. Está para darnos a nosotros la forma que Dios quiere que nosotros alcancemos de Él. Mas sin embargo nosotros pues no, ¿cómo se dice una palabra? Como que no nos consolamos, sino que nos conformamos con cualquier cosa, y al conformarse el hombre no se dedica a la obra de Dios como él tiene que ser dedicada en nosotros. Más luego
Vamos a buscar aquí en el Salmo 55. Seguimos con cómo David oraba a Dios. Él oraba a Dios, pero tenía un propósito en cada súplica que le hacía al Señor. Aquí vemos también, ahorita en el primero le pedía la protección, pero ahora le pide la destrucción de sus enemigos. Vamos a ver el verso 1 al 4, a ver lo que, cómo David estaba haciendo esta oración delante de la presencia del Señor. Dice: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Aleluya. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Imagínense, ¿quién podía librarse a sí mismo de una situación así si no es Dios el que viene y libra al hombre? Nadie puede librarse de los enemigos que están en la mente si no es Dios el que lo hace. Esto es una petición que hacía David y decía que su corazón se conmovía, se sentía que estaba en una necesidad urgente delante de la presencia del Señor. Él sabía que lo único que lo podía salvar a él era la humillación delante de Dios y confesando en oración a Dios que él estaba necesitado de que él fuera su socorro en este momento que estaba pasando él. Alabado sea el Señor. Siempre que oremos al Señor, hermano, tenemos que tener un propósito. Orar al Señor con un propósito. Alabado sea el Señor. No orar por orar, porque uno dice, ya oraste, cuando uno se va a acostar por la noche. Oraste esta mañana, oraste por la tarde. No, eso no es orar por orar. La oración a Dios tiene que venir con un propósito, y ese propósito es para que la vida nuestra en el Espíritu quede surtida de su poder, de su sabiduría, de su entendimiento, y tengamos las herramientas para nosotros poder vencer al que nos quiere vencer a nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Y aquí seguimos viendo en el Salmo 57, lo pueden buscar, el Salmo 57, versos 1 al 3. Espero que no esté diciendo esto muy ligero, porque me gusta que los hermanos como yo, que yo me gusta copiar todas las cosas. No digo que copio todas las expresiones, pero las escrituras lo más que puedo. Me gusta copiarlas porque son importantes para nosotros. Alabado sea el Señor. El Salmo 57, verso 1 al 3. Aquí David, el propósito que tenía David era ser librado de los que le persiguen. Usted ve que son los que nos persiguen a nosotros, siempre son los enemigos que usted no puede quitarle ahí con sus manos. Esos enemigos están ahí, el único que los puede quitar es el Señor. Dice así el verso 1 al 3, dice: ten misericordia de mí, oh Dios. Esta es una oración que estaba haciendo David. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Aleluya. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Usted sabe, hermano, lo lindo que es estar convencido de que lo que le estamos pidiendo al Señor lo vamos a tener. Alabado sea el Señor, que el Señor nos va a librar. Gloria a Jesús. Y dice que Él se iba a amparar en el amparo de lo que había recibido de Dios. Esas son, como dice aquí, las alas. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Esas las alas vienen siendo los lugares que Dios le ha dado a usted para sostenerse. Y entonces ahí él se mantenía esperando hasta que el Señor le librara de todas las cosas que él no podía librarse él mismo. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, el Señor nos ayude a que nosotros podamos
confiar en el Señor plenamente y saber que Él es el único que puede traer a nosotros la liberación cuando confiamos en Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Tengo otro salmo aquí, el Salmo 59. Gloria a Jesús. Aquí también se ve a David pidiendo por ser librado de sus enemigos. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Ahí vamos a leer el verso 1 y 2. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad. Y sálvame de hombres sanguinarios, hombres que son crueles y que vienen a la mente para destruir lo que Dios está haciendo con nosotros. Esos son los hombres sanguinarios, hombres que son perversos y vienen a destruir la obra de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces David, en todos los salmos que dejó, hubo un propósito para lo cual él le pedía al Señor. Él no le pedía al Señor que necesitaba esto de la casa, necesitaba nada. Solamente le pedía al Señor porque él sabía que esos enemigos iban a estar, como dice aquí, acechándolo. Están velando la oportunidad de que si la puerta se abre para que entre el enemigo, entonces ahí va a haber un desastre para el creyente. Pero si nosotros mantenemos, por eso dice, cuando vayas a orar, cierra la puerta tras ti. Es a cada uno que nos lo dice el Señor. Eso no fue que se quedó ahí para que nosotros lo leyéramos y no hiciéramos. Esto es un ejercicio espiritual para el creyente, que Dios nos conceda a nosotros ejercitarnos en las promesas y en las cosas lindas que el Señor ha dejado para que nosotros podamos agradar a Dios, que nosotros podamos ser instrumentos, que podamos decir: heme aquí, Señor, yo no tengo palabras, pero tú sí las tienes, Señor. Yo no tengo manera de ser librado de estas cosas, pero usted sí me puede librar. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ver otra escritura que está en Éxodo. Vamos a ver cómo aquí también Moisés oró a Dios por una necesidad urgente que tenía Moisés. Éxodo 32. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Que ya todos lo saben porque dice, ya uno entiende que Moisés hizo esa oración porque vio que iba a ser destruido el pueblo. Pero vamos a ver si esta oración la podemos comparar con lo que dice en Mateo 6, que nos está indicando cómo orar y cómo tener ese propósito en la oración. Así dijo Moisés en la oración, el verso 11 al 14. Dice así: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Mire la confianza que tenía Moisés cuando oraba a Dios. Él le decía al Señor: vuélvete de ese mal que tú vas a hacer a este pueblo. Dice: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces, lo más lindo que sucede en el 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba de hacer a su pueblo. Pero entonces, usted se da cuenta que cuando usted recibe una porción de Dios en promesa, usted tiene cómo pedirle a Dios: ¿por qué no está sucediendo esto, Señor, si yo creí y confié en ti? Eso fue lo que le pasó a Moisés, porque Moisés vio la promesa
que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a todos los que estaban en ese caminar. Entonces él tenía por qué orar al Señor. Él tenía como no un reclamo, sino tenía un propósito para hacer esta oración. El propósito de él fue que él vio lo que se le había prometido y cómo va ahora a destruir este pueblo. Entonces, cuando nosotros vamos adquiriendo sabiduría de Dios, entendimiento de Dios, eso es para la defensa nuestra en el espíritu, porque tenemos con qué pedirle al Señor, Señor, pero tú me enseñaste esto de esta manera y qué es lo que está sucediendo. Pero ese es el propósito de la oración del creyente. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, vamos a ver algo que yo escribí aquí, porque eran tantas las cosas que el Señor me estaba dando a mí que yo decía, Señor, yo no puedo, ¿cómo se dice? Expresar tanto, porque yo no sé si el tiempo me vaya a dar, o quizás ni sé si voy a poder hablar 10 minutos, pero el Señor es el que abunda en la expresión. El Señor es el que abunda en lo que Él quiere abundar, porque Él quiere que nosotros quedemos entendidos de lo que estamos haciendo. Él no quiere que nosotros nos vayamos a perder y que nadie se vaya a confundir por una expresión que digamos nosotros o cualquier otra persona. El Señor quiere que caminemos en la rectitud y que caminemos confiando en el Señor. Gloria a Jesús. Entonces yo escribí aquí, dice, el aposento. Cada creyente tiene que tener un aposento. Por eso dice esa escritura que cuando ores, entra en tu aposento. Así que lo dice ahí, no dice entra en el aposento, dice en tu aposento. Dios sabía que cada uno íbamos a tener ese aposento donde podíamos entrar. Y como le expresé anteriormente, ese aposento ya nosotros sabemos que es la comunión íntima que tenemos que tener con el Señor. Porque yo no puedo ponerme a orar y pensando lo que voy a hacer ahorita, entonces la mente no está en el aposento. La mente está perdida, distorsionada y no hay manera de orar a Dios así. Dice que ese aposento, dando a entender que debemos de entrar en comunión con el Señor. Eso es entrar en tu aposento. Y cuando dice cerrada la puerta es cuando la mente se desconecta se desconecta de lo nuestro y se cierra para tener ese contacto con el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Yo me he gustado bastante con todas estas cosas que el Señor me ha dado. Para mí ha sido como un privilegio grande desde que el hermano Aníbal me dijo que yo iba a tener esta oportunidad de compartir. Pues sinceramente desde el día 15 de enero, eso fue lo que el Señor, yo estaba siempre pidiéndole al Señor, yo no quiero hablar nada por hablar, no quiero hablar nada que, como dije ahorita, que vaya a traer confusión o que vaya a traer alguna molestia a los oídos de los hermanos, ni a ninguno. Y yo siempre estaba inquieta por eso del aposento y por la puerta cerrada. Y yo decía, ¿cómo será y por qué será que dice eso así? Entonces vemos que el Señor, cuando tú le preguntas al Señor, el Señor siempre trae la respuesta a todas las cosas. Por eso es que dice que otra expresión que dice aquí, alabado sea el Señor. Y dice 9, que no lo sé, pero el verso 9 de la escritura de Mateo 6 dice, y vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es otra porción que a mí me tiene también inquieta. Quiero que el Señor me ayude a entender eso, porque nosotros no queremos componer ni decir, sino dejarnos ir por lo que el Espíritu de Dios nos va dando para el compartir en el Señor. Yo sé que me quedan 5 minutos, ¿verdad, hermano Aníbal? Ok, yo quiero cantar una alabanza que va con este tema de la oración. Y hermano, también muchos años atrás yo me recuerdo que el Señor me dio un tema que yo compartí con los hermanos como para los 80, que se llamaba Despertando del Sueño. Yo no sé si Aníbal se recuerda, porque de ahí el Señor le dio una alabanza a él. Cuando vi a la hermana Nuri que cantó la alabanza que también el Señor le dio a hermano Rafa, pues también eso me dio como que gracias, Señor, porque todas las cosas que queremos hacer para ti,
es para tu gloria y para tu honra. Yo quiero cantar esta alabanza que aunque no es de las alabanzas que el Señor nos ha dado a nosotros, pero como es más o menos una súplica que se hace en esta alabanza, la quiero compartir con ustedes. Dice así: cuando en angustias me encuentro yo, clamo a mi Señor. Cuando mi vida embarga el dolor, clamo a mi Señor. Cuando yo siento que la vida se me va, cuando yo siento que el Señor ya no está, vengo arrepentida ante su altar a buscar su inmensa paz. Yo clamo a mi Señor, porque solo Él me puede dar la paz que ansía mi alma y el gozo de mi salvación. Cuando en valles de sombra me siento andar, clamo a mi Señor. Cuando mi vida no tiene luz para alumbrar, clamo a mi Señor. Cuando yo siento que la vida se me va, cuando yo siento que el Señor ya no está, vengo arrepentida ante su altar a buscar su inmensa paz. Yo clamo a mi Señor, porque solo Él me puede dar la paz que ansía mi alma y el gozo de mi salvación. Amén, hermano. Pues ahí vemos un propósito de la oración también, porque cuando usted se siente sin la vida de Dios, usted no puede quedarse con los brazos cruzados. Cuando usted no siente que el Señor lo está asistiendo, usted no puede quedarse distraído, tiene que averiguar por qué es que el Señor no lo está asistiendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Clamar al Señor en oración. Hasta aquí mi parte, hermano, y para mí fue un gran privilegio, un gozo grande, inmenso. Lo doy gracias al Señor que le puso sentir al hermano Aníbal. Espero que todos los hermanos, el Señor los siga asistiendo y supliendo sus necesidades. La paz del Señor.